Publicitario. Continuamos aquí en la Mañana del Centro, estamos en vivo, estamos en directo haciendo la Mañana del Centro, 11:47 y minutos más, minutos menos después de las 11:30 de la mañana, hoy algunos minutos más. Estamos aquí en nuestro espacio de INTA en la radio, como cada jueves entre las 11:30 y las 12, o un poquito más también, ¿por qué no? ¿Cómo anda Antonio Martín? Hola, Buen día, salud, ¿cómo buen va? día Eduardo, bien, fresca mañana hoy, ¿eh? Una mañana fresquita, es Cambió el verdad. clima, cambió la Sí. estación y cambió el clima. Y es cambió una el clima. cosa Bueno, que- usted nos lo había anticipado el jueves, el martes, perdón. Sí. El martes nos lo había anticipado que íbamos a tener alguna inestabilidad el miércoles Sí. y después que bajaba la temperatura. Sí, tal cual. Y bueno, se cumplió por Sí. suerte, así que bueno, la inestabilidad leve, 9 milímetros en Poquito, Chivilcoy. sí. Sí, por suerte, gracias a Dios, digamos, sin ningún fenómeno, digamos, intenso, Sí, ¿no? zafamos. Sea granizo, sea viento, etcétera, nada, ¿no? Por lo menos en nuestra zona, sin mayores problemas, así que bueno, por suerte se pasó ese famoso alerta, ¿no? Que había, bueno, gracias a Dios no pasó nada. Bien. Bueno, ya nos dice aquí Matías que Dale, está conectada sí, nuestra cómo no. entrevistada, así que la vamos a Sí, recibir así. aquí en este espacio de INTA en la radio a Sandra Molina, sí, que es especialista de INTA Cerro Azul. INTA Cerro Azul, sí, Sandra, la ingeniera Sandra Molina, que ahí la estamos viendo ya en pantalla, ahora la saludamos, es jefa de grupo del equipo ahí de trabajo en yerba mate y té de la Bien. de la estación experimental Cerro Azul de INTA en Misiones. En Misiones. Así que bueno, ahí si nos escucha bien, Sandra, le decimos muy buen día. Sandra, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días a todos, un Bueno, gusto. muchas gracias, Sandra, por estar conectándote con nosotros y charlar un ratito aquí en este espacio de INTA en la radio, acá también con Eduardo, compañero, así que bueno, bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, ¿dónde queda Cerro Azul, Sandra? Voy a arrancar con Bueno. una pregunta que no tiene nada que ver con lo que después vamos a charlar. Sí, bueno, nosotros estamos ubicados en lo que sería la región más bien centro de la provincia. Estamos aproximadamente a unos 90 kilómetros hacia el noreste de Posadas, digamos, que se encuentra ubicada justo en el sur de la provincia. Claro, Bien. buenísimo. Bueno, vamos a charlar un poco de la yerba mate, ¿no? Yerba mate, Un bueno, ahí producto están... que consumimos y bastante los Sí, argentinos. sí, Misiones, bueno, la provincia típica, ¿no? Por supuesto, De la sí. yerba mate y también del té, así que bueno, vamos a charlar un poquito con Sandra de estos temas. Bien, bueno, primeramente preguntar, Sandra, ¿cómo es el trabajo que realizan, si vinculado a la yerba mate allí en el INTA de Cerro Azul? Bueno, como bien ustedes comentaban, en la estación experimental de Cerro Azul nosotros tenemos un grupo conformado que lleva justamente adelante todas las actividades que tienen que ver con los dos cultivos más importantes de la región, ¿no? Que son yerba mate y té. Y desde lo que tiene que ver con yerba mate, somos un grupo interdisciplinario, bastante numeroso, donde cada uno de los profesionales están abocados o especializados en cada una de las áreas, ya que son cultivos, digamos, que requieren mucho trabajo, son cultivos perennes. Y dentro de cada una de las temáticas trabajamos desde el punto de vista de lo que es el mejoramiento genético, que es muy importante, puesto que al ser una especie perenne lleva muchísimo tiempo, mucho trabajo, recursos humanos, económicos, y es un programa genético muy importante porque ha generado mucha información, materiales muy buenos, reconocidos en el sector productivo. Y justamente este año nosotros estamos cumpliendo 50 años del inicio del programa de mejoramiento genético en yerba mate. 50. Qué bueno, En el medio año, siglo. sí, en el año 1974 es cuando se generaron los primeros materiales seleccionados. Esos materiales permitieron duplicar el rendimiento promedio individual por planta de lo que había en las plantaciones comerciales. Y ese trabajo que se ha hecho de manera continuada sigue dando sus frutos. Se han mantenido, digamos, siempre todas las actividades que tienen que ver con generar variabilidad, que es importante para tener en un programa de mejoramiento.
Después, en los últimos años, se modificó un poco o se buscó otra mirada del programa de mejoramiento, aplicando otras técnicas. Eso también ha permitido ir seleccionando materiales que aún no están inscriptos porque siguen en evaluación, pero con esos materiales lo que estamos esperando es poder aumentar un 25% más el rendimiento de hoja verde de los primeros materiales seleccionados por INTA. Este, y bueno, también obviamente que se evalúan otros caracteres, digamos, que tienen que ver, por ejemplo, con lo que son la tolerancia o resistencia a factores bióticos, como pueden ser las plagas y las enfermedades. Y también se evalúa lo que tiene que ver con la calidad, por ahí más concentrado específicamente en lo que son contenidos, por ejemplo, de cafeína, como para poder en algún momento ofrecer materiales que quizás tengan bajo contenido de cafeína y que otro nicho de consumidor pueda ser consumidor de estos materiales. Eh, Después, además del programa de mejoramiento, nosotros tenemos, digamos, ofrecemos un paquete tecnológico que, digamos, incluye todo lo relacionado a lo que es la producción del cultivo en sí, desde lo que es la producción de los plantines en vivero, con bastante tecnología, digamos, que permita obtener plantines en un menor periodo de tiempo, con una buena calidad de plantín, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con lo que es la implantación del cultivo, el tema de, por ejemplo, trabajar con lo que es muy fuerte en la sistematización del lote, en lo que son cubiertas verdes, todo lo que tiene que ver con la nutrición, la fertilización del cultivo, con lo que es el manejo de planta. Eso es muy importante, puesto que por ahí sí la mayoría de la gente quizás no conoce, pero la yerba mate es un árbol, ¿sí? Que en su estado natural puede llegar hasta los 15, 20 metros de altura. Ujú. Entonces, nosotros bajo cultivo debemos manejarlo básicamente como un arbusto para que justamente sea de fácil acceso todas las hojas y ramas finas que son las que se utilizan para justamente elaborar la yerba mate. Entonces, estamos podando, necesitamos podar el árbol, o sea, no es solo cosechar, extraer, digamos, Claro. sino que tenemos que hacerlo de una manera tal que la planta no se resienta y que continúe, digamos, su productividad a lo largo del tiempo sin bajar ese rendimiento. Entonces, todo lo que tiene que ver con ese manejo de planta, esa poda cuidadosa, también es una, una técnica, digamos, o forma parte de este paquete tecnológico en la cual nosotros damos mucha importancia y por eso permanentemente se hacen capacitaciones a los tareferos, que son las personas, digamos, que cosechan la planta de yerba mate. Y bueno, y después trabajamos en otras cuestiones que van surgiendo, temas nuevos, como por ejemplo el tema de cosecha mecanizada, eh, para hacer algo similar por ahí a lo que se hace con el té, todo lo que tiene que ver también con lo que es la calidad de- de los materiales genéticos, eh, justamente relacionado a, por ejemplo, como les comentaba hoy, lo que es contenido de cafeína. Em, Después también trabajamos, por ejemplo, tenemos una persona especialista en lo que tiene que ver con la evaluación de hierbas que puedan ser utilizadas para la elaboración de hierbas compuestas. Claro. Entonces, normalmente las hierbas compuestas que hay en el mercado utilizan especies que, digamos, lo obtienen a través del extractivismo, ¿sí? En donde crece naturalmente Claro. y no hay un cultivo de esas Claro. hierbas como para poder, digamos, ser utilizadas en mezclas. Entonces, lo que se busca es cuáles de esas hierbas las que más se utilizan para hacer hierbas compuestas,
buscar un poco la adaptabilidad a las condiciones de emisiones que son totalmente diferentes a las que se encuentran, por ejemplo, en zonas como Córdoba o San Luis, de donde Claro. provienen muchas de esas especies. Ujú. Por otro lado, también todo lo que tiene que ver con la parte sanitaria, tanto malezas, plagas, enfermedades. Hay, digamos, plagas y enfermedades que son características o que son las más importantes en el cultivo, pero a raíz, digamos, del cambio climático y estas situaciones extremas que estamos sufriendo, han aparecido tanto plagas como enfermedades emergentes. Entonces, tenemos que dar respuesta también al sector, por ende, se están haciendo investigaciones en esas líneas también. Completísimo, Eduardo? Perfecto. No, no La estoy verdad que escuchando todo el laburo para que me- yo cada 5 minutos tire la yerba, ¿sí? Con tanto laburo que hacen, ¿no? no, Le la voy verdad. cambiando la yerba al mate cada 5 minutos. Lo voy a pensar un poco más. Sí, sí, sí. Sandra, dos preguntas en una, tal vez, ¿no? O sea, vos mencionabas que hace 50 años, ¿no? Que están trabajando, que se cumple ahora el inicio de trabajo en mejoramiento. ¿Cuánto era el rendimiento, ¿no? Por hectárea en esos momentos? Y digamos, ¿cuánto dura, o sea, el monte frutal, el monte yerbatero en producción? Bueno, cuando nosotros normalmente en yerba mate hablamos de rendimiento de hoja verde, ¿sí? Sí. En esos momentos, o sea, el promedio era aproximadamente unos 3 kilos de hoja verde por planta. Ajá. Y con esos materiales Poco. genéticos nosotros pudimos llegar a un promedio de 7,5 Ah, muy bien. kilos de hoja verde. Claro. Por Sí, eso sí, sí. hablaba de que prácticamente, digamos, se Se duplicó duplicó. ese valor. Y bueno, y cuando hablamos de lo que dura una plantación, Sí. en realidad, desde el inicio, digamos, de que desde el año que se realiza la plantación, los 2 primeros años lo que se hace básicamente es reposición de fallas. A partir del tercer año, ahí se realiza una poda de formación, que justamente esta poda de formación consiste en poder cortar esa dominancia apical como para favorecer la brotación Claro. lateral y empezar a formar la planta, que Ujú. eso es muy importante. Y a partir de ahí, más o menos, ahí entra en producción y más o menos va aumentando esa producción, ese rendimiento hasta el 10.º año. Ahí es donde alcanza como El pico. el máximo, el pico de producción. Claro. Y dependiendo del manejo que se realice de la plantación, podemos llegar a tener muy buenos rendimientos y mantenernos más o menos en ese pico por unos 30 años cuando Ah, está bien manejado, cuando no muy tiene bien. ningún tipo de limitación y demás. Qué bueno. En Sí. sí, la planta de yerba es muy noble porque obviamente es nativa de acá, entonces Claro. está muy bien adaptada a las condiciones. Pero bueno, nosotros tenemos yerbales que tienen 80, 90, hasta 100 años Claro. que están en producción. Claro. Pero bueno, o sea, lograr, digamos, o mantener esos niveles altos de rendimiento, yo diría que hasta entre los 10 o 30 años máximo Claro. podemos llegar a tener una buena plantación, ¿no? Sandra, pregunto, ¿no? Porque, no sé, por lo menos al paladar, ¿no? Hay algunas hierbas que parecen más fuertes, otras que parecen más suaves, o por lo menos nos la venden así. Digo, ¿esto es un proceso natural o viene después? Digamos, el proceso, digamos, de hierba natural, se pueden conseguir así, por decirlo de alguna manera, distintos sabores a partir de lo que es este trabajo en mejoramiento genético o no? Sí, bueno, acá es como que la provincia por ahí se divide como en dos regiones, una zona de monte y zona de campo, más que bien relacionado por ahí un poco a la zona norte y sur sería más o menos. Pero que ahí, digamos, ahí habría un poco de diferencia. Pero la principal diferencia en la yerba elaborada, digamos, en cuanto a los sabores y demás, se logra básicamente en el proceso de elaboración. Si bien, digamos, podemos llegar a tener materiales genéticos que tengan mayor o menor contenido de cafeína, pero en el proceso de elaboración es donde se obtiene o se logra, digamos, esa calidad diferencial. Y bueno, y en el estacionamiento, ¿no es cierto? Lo que es el procesamiento, que es la parte más importante, digamos, Claro. y donde cada secadero
en función de el estacionamiento que haga, la proporción de hoja y de palo que tenga, es lo que hace que sea o más suave o más fuerte. Y bueno, y van haciendo las mezclas en función de cuál es su mercado, digamos que cada empresa ya lo tiene bien diferenciado, depende de la zona hacia donde va, la zona de Argentina, porque también el tema al momento de tomar el mate influye mucho también la calidad del agua. Claro. Hay zonas por ahí como Buenos Claro. Aires, tienen por ahí Sí, aguas un poco más duras, dura, sí, sí, sí. es otro sabor, ¿no? Mira. Así que, pero básicamente es en el procesamiento, en el estacionamiento, que se adquieren justamente esas características. Sandra, ¿y qué diferencia tiene la yerba misionera, digamos, de la yerba por ahí de Paraguay o de Brasil? Y bueno, básicamente en el proceso de elaboración, por ejemplo, si ustedes han tenido la oportunidad de tener o de tomar una yerba brasilera, es un polvo Ajá. de color verde, Es verde la muy que consumen intenso. en Uruguay, por ejemplo? En Uruguay, Bien, exactamente. Sí, 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 sí. Ellos son los principales compradores de la bien. yerba brasilera. En el caso de la yerba brasilera, bueno, ellos hacen una molienda mucho más fina. Y el color verde ese está dado básicamente porque en realidad la yerba brasilera no tiene estacionamiento. Ah, Entonces ellos a medida que van secando, van moliendo y van envasando y claro. directamente va al mercado. En el Ajá. caso nuestro, la molienda, o sea, básicamente, a ver, el proceso es una molienda un poco más gruesa. eh, Eso se llama yerba canchada, que es básicamente la que se utiliza por ahí para tomar el tereré, Claro. si Sí, sí, han sí. probado en alguna oportunidad. Y de esa manera se estaciona. Entonces hay dos tipos de estacionamiento. Un estacionamiento normal, digamos, que puede llegar hasta los 2 años, o un estacionamiento acelerado, donde son ¿cómo es? Estructuras, digamos, ¿no? Que tienen tanto la temperatura como la humedad controlada, Claro. y eso permite un estacionamiento más corto, que puede llegar hasta más o menos los 2 meses aproximadamente. Entonces, a los 2 meses ya está lista la yerba y ya puede ser empaquetada y llevada a mercado, o sea, ¿no? Claro. Entonces, básicamente ese color dorado que se Ajá. obtiene en la yerba argentina es debida justamente a ese proceso de almacenamiento que tiene. Bien, bien, bien. Bien, perfecto. Sí, sí, ¿Sí? sí. ¿Le consultamos algo del té? Sí, A sí, sí, Sandra, ¿cómo es el también. Pero trabajo? para antes del Sí, té, antes de cambiar de producto, ¿cuánto es la inversión inicial, Sandra, en la implantación de una hectárea, por ejemplo, de un monte de yerba? Y ahí estamos hablando quizás alrededor de los, no sé, $2.000, Ajá, estimo yo. ajá. Todo depende obviamente de todas las prácticas que se hagan y Sí, sí, demás, sí, sí, pero sí. poniendo todo el paquete tecnológico, creía que andaría alrededor de ese valor. ¿Eso se ha modificado en los últimos años o más o menos se mantiene? Y no, se mantiene más o menos, porque bueno, nosotros estamos hablando también de materiales genéticos que son eh, los que se producen en INTA, ¿no? Hoy por hoy, Claro, digamos, en INTA y en otras empresas también, porque, por ejemplo, el caso de, bueno, las Marías, por sí, ejemplo, en particular, ellos tienen su propio programa de mejoramiento y ellos producen sus propias plantas, pero hay otras empresas que han trabajado también en lo que es mejoramiento de yerba, y a través de ese programa de mejoramiento ellos venden esos materiales, digamos, al mercado. Eh, y por lo general, como los productores ven la respuesta y la calidad de los materiales que tienen cierto grado de mejoramiento, entonces la demanda es muy alta, entonces la mayoría que planta utiliza ese tipo de materiales ya mejorados, y bueno, y eso claro, por ahí encarece también un poco claro. los costos, ¿no? bien. Bueno, adelante con el té, Sí, Eduardo. le iba a preguntar, pero antes me quedé pensando en algo, digamos, porque nosotros tomamos mate todo el año, Sí, tenemos sí. yerba todo el año, pero ¿hay alguna temporada alta, Sandra, para lo que es siembra, cosecha? Sí, para lo que es la cosecha, estamos normalmente comenzando en abril, marzo, abril, y se extiende hasta septiembre aproximadamente. Ah, bien, Eso es el grueso de la cosecha, porque normalmente se cosecha en invierno, ¿sí?
Después hay productores, digamos, que hacen una cosecha que es mucho más pequeña, digamos, como le llaman, una safriña, Claro. que se realiza en el verano, donde sacan por ahí algunas ramas más finas, pero tampoco es una práctica que lo realizan todos, digamos. Ujú. Pero básicamente el grueso está concentrado en esos meses de otoño e invierno. Bien, perfecto. Bueno, ahora sí le vamos a preguntar algo, porque tenemos entendido que la verdad que el trabajo también que desarrollan en lo que se refiere a té, no solamente que es bien apreciado aquí en el país, sino también fuera, ¿no? Digamos, está muy bien conceptualizado la tarea que vienen realizando desde Cerro Azul al respecto. Sí, bueno, también en el caso del té es muy fuerte el trabajo que se ha hecho también en mejoramiento. En el caso del té es algo diferente respecto a lo que es la yerba mate porque el té es una especie exótica, digamos, no es de acá de la Argentina, sino que es originaria de China. Y el té se fue introducido eh, desde aquellos lugares. Y al principio, cuando se trajeron las primeras semillas, esas semillas no tenían ningún grado de mejoramiento. Pero cuando las sembraron, vieron que el cultivo se adaptaba muy bien a estas condiciones climáticas y a partir de ahí comenzó la expansión. Como ahí en esos momentos la demanda del sector productivo era el hecho de poder tener materiales que rindan mejor. Entonces así es como se inicia el programa de mejoramiento en INTA hacia fines de la década del 50. eh, y nosotros el año pasado estuvimos cumpliendo los 60 años del inicio del programa de mejoramiento en T. Eh, y bueno, y eso también es un trabajo que se ha venido realizando de manera permanente, justamente como lo mismo que pasa en yerba mate, al ser especies perennes, hasta poder obtener un material nuevo que pueda ser utilizado en el sector productivo, llevan 20 años de trabajo de evaluación cada uno de los materiales. Entonces, eso nos ha permitido inscribir, hoy actualmente tenemos 24 cultivares inscriptos en el INASE. Todos los inscriptos esos, o la mayoría, son de alto rendimiento y también fueron inscriptos otros que tienen muy buena calidad. Sobre todo, muy importante esto para el caso de los productores de té artesanal, porque digamos es donde mejor se evidencia digamos esa calidad en cuanto al aroma, al color del licor y demás. Y, y bueno, y en los últimos años hemos incorporado otros parámetros de selección, de evaluación selección, que tienen que ver más bien con lo que es la parte de estrés hídrico, por estas cuestiones que se están dando como consecuencia del cambio climático que generan situaciones bastante extremas y bueno, la idea es poder contar con materiales que puedan estar adaptados a esas situaciones. Por otro lado, también desde INTA hubo en su momento un fuerte desarrollo de todo lo que son las buenas prácticas de cultivo, en lo que tiene que ver con fertilización, con lo que tiene que ver con lo que es el manejo de la planta, todo lo que es la cosecha. El té se cosecha, el té, digamos, industrial, se cosecha prácticamente 100% de manera mecánica. Claro. INTA estuvo trabajando, participando de todo lo que es el desarrollo tecnológico de cosechadoras de té junto con empresas privadas. eh, y eso ha logrado sus frutos porque tenemos acá en Misiones empresas metalúrgicas que han llegado a exportar esas máquinas cosechadoras porque en su momento, digamos, Argentina fue el primer productor de té que tenía toda su cosecha mecanizada. Eso es lo que llevó, digamos, a la demanda de otros países de esa maquinaria y bueno, estas empresas, digamos, exportan esa tecnología. Y bueno, y actualmente por ahí la situación del té no está del todo bien, entonces los pequeños productores buscan otras alternativas como para poder seguir adelante y hay gente que se ha encaminado hacia el rubro de lo que es la producción de té artesanal, de té gourmet.
esto acompañado también un poco por el mayor interés, el mayor conocimiento que tiene el argentino de lo que significa un té de calidad. Entonces, como que hay cada vez más consumidores, más gente que le gusta tomar un té gourmet, un té artesanal, y esto ha hecho que pequeños productores estén hoy elaborando sus propios tés, y nosotros estamos aportando materiales genéticos de calidad justamente para estos productores. Perfecto. Qué bueno, muy interesante. Sí. La verdad, todo un desarrollo de la Sí, sí, cadena, digamos mucho que tiempo de trabajo también, sí, ¿no? sí, sin duda, sin duda. Da ganas, digamos, de irse un tiempito, aunque sea, ¿no? Ahí a ver un poco, a trabajar un rato incluso ahí. Claro, ¿no? para conocer más de cerca, ¿no? Sí, sin duda, sin Por duda. supuesto. Bueno, un poco de la idiosincrasia de los argentinos. Sí, 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 bueno, sí. el té que ya lo heredamos, pero más la yerba mate. No, ni a esto hablar. me refiero, Sí, ¿no? sí, 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 sí. La verdad que, bueno, muy interesante. Le agradecemos Sí, a sí, Sandra sí. por el tiempo. Sandra, bueno, muchísimas gracias por haberte conectado con nosotros y bueno, por habernos explicado acerca de Con todo detalle, este trabajo, ¿no? Con detalle, por Sí, supuesto. sí, sin duda. Muchas gracias, No, por Sandra, muy favor, es amable. un gusto fue para mí hablar con ustedes, y bueno, los invito para cuando Sí, cómo no. quieran visitar la provincia y conocer un poco más de ambos cultivos. Muy bien. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, Sandra, muy atenta. Sandra Muchas Molina gracias. charlando con nosotros, bueno, desde INTA Cerro Azul, en la provincia de Misiones. Bueno, el único vicio que me ha quedado a mí es el mate. Aunque la gente no lo crea, es lo único que todavía no pude sacar de mi vida. Sí, y la verdad que, bueno, un laburo Sí, impresionante. la verdad que sí. Sí, sí, muy interesante. Además, muy interesante. muchos años de desarrollo también Sí, para, sí, ¿no? sí. Mira, 50 años cumplen este año en el tema del mate, de la yerba mate, y 60 cumplieron el año pasado con el té. Exactamente. De desarrollo, de trabajo ininterrumpido. Bueno, ojalá algún día podemos ir a visitar ¿Cómo ahí no? La verdad que Cerro estaría Azul, buenísimo. estaría muy lindo para conocer todo el trabajo que desarrollan ahí en vivo y en directo, ¿no? Sin duda, sí, sí. Antonio, muchas Bueno, gracias Eduardo, como siempre. un Que siga muy placer. bien. Nos Muchas reencontramos el gracias. martes. Chau, chau, chau. Vamos a hacer